Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un regalo de Dios poder llegar a la intimidad de su hogar, compartir palabra de Dios a través de los devocionales esta semana. Ha sido un tiempo hermoso donde hemos reflexionado, donde hemos podido ver las verdades bíblicas en cuanto a la fe y en cómo vivir nuestra fe día a día. El tema que tratamos esta semana fue Vive tu fe. ¡Wow! Vive tu fe, amado. Hoy día pareciera ser que cada uno quiere vivir distintas formas de fe. Unos alejados de la cruz, otros cercanos a la cruz, otros cercanos a la palabra, otros lejanos a la palabra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy día pareciera ser que queremos ser cristianos, pero sin Cristo. Queremos ser guiados por el Espíritu, pero sin conocer las Escrituras. Queremos hacer vida de iglesia sin congregarnos. Queremos hacer misiones sin ofrendar, sin ir y sin orar por aquellos que están necesitados de conocer de Jesús. Hoy día pareciera ser que ser llamado cristiano se ha puesto una moda, pero no un sacrificio y no un compromiso. Esta sociedad posmoderna de una u otra manera nos dice que lo que vale es el individuo. El individualismo ha tomado un rol tan importante en el ser humano que nos hemos olvidado de la importancia de ser comunidad, lo hemos olvidado de la importancia de comprometernos con las distintas cosas y actividades que vivimos en el día a día. Entonces, vive tu fe es un desafío más que una pregunta. Es un desafío a poder abrazar al Señor y vivir y ser consecuente con lo que creemos. No podemos vivir como cristianos pero votar como liberales. No podemos vivir como cristianos pero estar de espaldas a Dios durante la semana. No podemos decir que somos cristianos pero nuestro lenguaje es un lenguaje que se aleja mucho de lo que la palabra nos enseña. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente nos mueven a ser llamados cristianos o autodenominarnos cristianos? Quiero agradecer profundamente antes de predicar a todos aquellos que trabajan en Amizad Kit. Quiero agradecer a aquellos que son tan importantes en la transmisión de cada servicio dominical. Quiero agradecer a aquellos que editan los devocionales, a aquellos que realizan los devocionales. Quiero agradecer a todos aquellos que ofrendan, que entregan sus diezmos, sus ofrendas especiales para el comedor, que compartimos los días domingo con 120 personas. Agradecemos a aquellos que bendicen para ofrendar para primicias. Agradecemos a aquellos que nos permiten hacer misiones. Agradecemos a todos aquellos que se comprometen de una u otra manera para poder ser iglesia y vivir como iglesia y sostenernos como iglesia. Gracias, muchas gracias por sus vidas. Queremos invitarle a que pueda seguir contribuyendo, ofrendando para poder llegar a más familias semana a semana, no solamente con un plato de comida, sino con una palabra de esperanza en una sociedad que de una u otra manera se ha perdido y ha olvidado la esperanza. Vive tu fe. Y saben, amados hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el ministerio del Señor Jesucristo en Palestina, Él causó un gran impacto durante su generación. El hecho se comprueba en que grandes multitudes seguían a Jesús. Muchos seguían a Jesús. Pero no necesariamente los que seguían a Jesús estaban comprometidos con su causa, ni menos comprometidos con Él. Pareciera ser que las multitudes lo seguían por las aldeas de Palestina, pero unos lo seguían por curiosidad, otros quizás por conveniencia, otros con una fe sincera, otros buscando alguna ayuda especial, o alguien también lo seguía quizás porque era el hombre de moda del momento. ¿Qué motivó a tanta gente entonces a seguir a Jesús en ese tiempo? Ya les dije algunas cosas. Quizás algunas motivaciones eran correctas y otras no eran mucho. Y quizás
para ese tiempo las multitudes también seguían a Jesús, y en estos tiempos modernos y posmodernos pareciera ser que las causas o las consecuencias, o mejor dicho, las motivaciones por qué seguimos a Jesús, muchas veces están muy lejanas de realmente abrazar la fe y vivir la fe en Jesús. El maestro de Galilea tenía algo que ofrecer a esos hombres de esa época. Pero también para este tiempo Jesús tiene algo que ofrecer. Y el mensaje no es una liquidación de último momento, ni tampoco un mensaje outlet, sino que el mensaje que quiero predicar es un mensaje para que entendamos que vivir la fe tiene que ver claramente con ser consecuentes con lo que creemos, con los principios que nos mueven para ser fortalecidos y poder avanzar en la fe. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué puede motivar a las personas a seguir una multitud? Pueden existir diversos motivos, algunos correctos y otros en la búsqueda de algún interés personal. Por ejemplo, realizar un buen negocio en medio de tanta gente reunida. Quizás alguien puede decir, bueno, hay un mercado ahí que yo puedo explotar. Alguien podría decir y pensar que las motivaciones pueden ser correctas y el fin puede justificar los medios. Pero no. La mayor motivación que debe de nosotros de seguir la multitud de aquellos que han abrazado a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, nuestra mayor motivación debe ser la adoración a Él. Entonces, somos llamados a vivir nuestra fe, y eso nos transforma en discípulos de Jesús. Y un discípulo es uno que aprende una enseñanza o doctrina de un maestro. Es alguien que pone una actitud para aprender, pone una actitud para poder ser enseñado y ser corregido. Entonces, digamos que el título discípulo de Cristo casi no se emplea en la actualidad. Incluso hasta es menospreciado por algunos en favor de otros nombres, como creyentes, hijos de Dios, cristianos, hijos del Rey. Pero hemos perdido esa esencia de ser llamados discípulos de Jesús. Las enseñanzas de Jesús acerca del discipulado son amplias y claras. Más que seguidores, el maestro busca discípulos, y el discípulo es aquel que se disciplina a abrazar la fe y a vivir la fe y ser consecuente con lo que creemos. Entonces, ¿cuáles son aquellas marcas que deberían seguirnos? Y podemos decir entonces que vivimos nuestra fe cuando manifestamos un profundo amor por Jesucristo. Ese amor profundo, sincero por Jesús. Vamos a ver dos pasajes, y quiero que abra su Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Verso 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pérdida. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, la primera motivación, o lo que debe movernos a ser discípulos de Jesús y a vivir nuestra fe, es cuando manifestamos un profundo amor por Jesús. Cuando la duda
no es algo que nos conduce. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en Jesús se cultiva cuando oramos. La fe en Jesús se cultiva cuando estudiamos la palabra. La fe en Dios se cultiva cuando compartimos con otros cristianos y se cultiva cuando adoramos juntos como iglesia. Entonces, Santiago nos hace un gran llamado a que podamos tener una fe, pero con obras. El fruto de nuestra fe deben ser las obras. El apóstol Pablo habla de las obras de la ley, pero Santiago, él habla de otras obras, de la acción, del fruto de la fe en Jesús. Entonces, cuando vivimos nuestra fe, es cuando manifestamos el amor a Jesús. Y aquí hay un pasaje muy conocido y luego vamos a volver nuevamente a Santiago, pero mire lo que dice Lucas capítulo 14, verso 25. Dice, una multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieren ser mis discípulos, deben aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, si hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Entonces, para poder vivir nuestra fe, debemos amar profundamente a Jesús. Y el verso 26 que leíamos, cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer e hijos, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿debemos aborrecer a nuestros queridos? ¿Acaso no es contradictorio con el resto del mensaje bíblico? La forma tan radical de expresar esta idea debe entenderse de acuerdo a la costumbre judía. Y esta costumbre, mejor dicho, del Antiguo Oriente, es cuando habla de aborrecer, significa amar menos. Entonces, eso significa que debemos preferir a Jesucristo por encima de todas las demás cosas. Poner a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Poner a Jesús en lo primero que hacemos y abrazamos en la vida. Pareciera ser cuando tenemos un quiebre de distinta índole, económico, material, cuando nos chocan el auto, cuando perdemos nuestra casa, cuando tenemos un quiebre familiar, matrimonial o una enfermedad, pareciera ser que se nos acaba la vida. Pero cuando está nuestra fe puesta en Jesús, podemos aprender a vivir y a sostenernos y avanzar en la vida. No estoy diciendo con esto que no sufrimos, no estoy diciendo con esto que no lloramos, no estoy diciendo con esto que somos indolentes ante el sufrimiento. No, para nada. Jesús mismo lloró por su amigo Lázaro. Y vemos muchos casos de personajes de la Biblia que sufrieron o tuvieron situaciones de depresión. Entonces, desde este punto de vista, el mensaje de Jesús es fuerte y claro. Debes darme en tu vida el primer lugar. Entonces, en base a esto, deberíamos preguntarnos qué ocupa el mejor o el mayor lugar en tu vida. ¿Son tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tu profesión, tus bienes materiales, la hermosa casa que has logrado, los logros y los aplausos de la gente? La Biblia dice, ¿qué sacas de ganar el mundo si pierdes tu alma? Dice la Biblia que nadie puede amar a dos señores. O amará a uno y odiará al otro. Dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dice la Escritura que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El significado de aborrecer
es amar menos. Debemos preferir a Jesús. El amor supremo por Jesucristo no elimina el afecto natural hacia nuestros familiares, a la gente que amamos. No se eliminan, pero todo sentimiento subordinado al amor de Cristo no se puede comparar con otro afecto natural. El amor a Cristo debe dominar nuestras emociones, dirigir nuestros deseos y ser el móvil que conduzca todas nuestras acciones. ¿Por qué luchas en la vida? ¿Por qué avanzo en la vida? ¿Por qué continúas en la vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida o en mi vida? ¿Ocupa ese lado religioso? Algunos se creen gatos. Y nosotros con los niños tenemos un gato, se llama Charles. Charles Segismundo, así se llama nuestro gato. Es un gato muy simpático, lo disfrutamos mucho, es muy regalón. Y mientras estudiaba sobre los gatos, leía sobre los mitos de los gatos. Y hablaban de las 7 vidas y todo este tema que es algo mitológico más que otra cosa. Y me ponía a pensar que muchas veces las personas se creen gatos. Y hablan de su vida familiar, vida laboral, vida profesional, vida privada, y empiezan a hablar de distintos tipos de vida, incluso de su vida espiritual. Entonces pareciera ser que los cristianos o la gente común hoy día tienen más de una vida. Tenemos una sola vida, pero hacemos distintas cosas. Pero les hemos llamado a cada acción que vivimos como una vida aparte. Y es por ello que se ve a mucha gente que se dice cristiano, pero tiene una vida o una doble vida. Y de repente salen a luz esos pecados ocultos. ¿No será que nos hace falta ser sinceros? ¿No será que nos hace falta realmente entender que Dios nos dio una sola vida y que hay que vivirla para Él? El amor a Cristo, amado, debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Si tú aún no has confesado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, yo te pregunto, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor debe ocupar el primer lugar como marca de un verdadero cristiano. Para vivir nuestra fe debemos aprender a amar o manifestar un amor más profundo, más sincero, más comprometido con Jesús. 2. Vivimos nuestra fe, mejor dicho, cuando permanecemos en las palabras de Jesús. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la única regla de fe, práctica y conducta. Creemos, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruirnos. Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Entonces, ¿qué significa permanecer en las palabras de Jesús? Y podemos decir que tiene varios sentidos. Significa que
vivimos nuestra fe en Jesús y nos transformamos en discípulos de Él, significa que cuando nosotros como cristianos aprendemos a escuchar en forma constante la palabra de Jesús y aprendemos de Él, la mente que se cierra pone fin a una fe sincera o a un discipulado. Muchos creyentes hoy día han cerrado sus oídos a Dios, a la palabra de Dios. Consultan cualquier cosa antes que la Biblia. Miran a la Biblia desde lejos, como un libro viejo, como un libro anticuado o como simplemente un libro de religioso. Pero la Biblia es palabra de Dios, útil para enseñarnos, útil para corregirnos, útil. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y últimamente hemos perdido esas ganas o esa esencia de realmente predicar el Evangelio de Jesús. Se predican más experiencias, se predican más autorrevelaciones o revelaciones. Hablamos mucho de los profetas, pero olvidamos la profeta mayor que es la Biblia. Debemos aprender a permanecer en la palabra de Dios. Debemos aprender a abrir nuestros sentidos a la palabra de Dios. No endurecer nuestro corazón y no cerrar nuestros oídos a la palabra. Primero escuchamos la voz de los amigos, la voz de la televisión, la voz de las tendencias a través de las redes sociales. Escuchamos lo que opina esto o aquello, pero muchas veces, como último instante, vamos a la palabra. Déjeme decirle que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Déjeme decirle que la Biblia puede ser un libro antiguo, pero no es un libro anticuado porque es totalmente pertinente para el día a día. Escuchar y permanecer en la palabra de Dios significa que debemos penetrar constantemente en la verdad que contienen las palabras de Jesús. Cristo era Dios mismo, hecho hombre. Él era la verdad encarnada. Él se hizo uno de nosotros para habitar en medio nuestro. La palabra de Dios es útil para todo lo que nosotros enfrentemos en el día a día. Vivimos nuestra fe cuando permanecemos en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios significa obedecer en forma constante las palabras de Jesús. No estudiamos la Escritura para obtener una satisfacción académica o una satisfacción intelectual, o para creernos que sabemos más teología que otros. Aprendemos la palabra de Dios para descubrir qué Dios quiere de nosotros. Aprendemos y estudiamos la palabra de Dios para entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas y el propósito por el cual estamos, y el propósito por el cual servimos, y el propósito por el cual somos iglesia. No para alimentar nuestro intelecto y para leer el último libro de moda o el autor de moda de este tiempo. Estudiamos la palabra de Dios para conocer lo que Dios quiere para nosotros, para animar a otros, para levantar los brazos de otros, para corregir a otros, para amar a otros, para guiar a otros. Aprendemos de la palabra de Dios, no para creernos más que otros. Aprendemos la palabra de Dios para darnos cuenta cuán necesitados y cuán faltos estamos de Dios. Entonces, el discípulo de Jesús aprende para actuar. La verdad que trajo Jesús siempre apunta hacia la acción, no hacia la teoría. No hacia la teoría. Las verdades del Evangelio apuntan a la acción, no a las emociones simplemente. Acción. No sacamos nada de hablar en lenguas si nuestra lengua habla mal de otros. No sacamos nada de cantar bonitos cuando nuestro corazón está lejos de Dios y solamente queremos los aplausos de la gente. No sacamos nada de manejar una gran lista de autores y teólogos si no tenemos un corazón misericordioso por aquellos que necesitan la luz de Jesús. No sacamos nada de tener grandes y hermosos templos
si no estamos dispuestos a abrirlos para aquellos que vienen quebrantados, destruidos y necesitados. No sacamos nada llamarnos iglesia si no somos compasivos con aquellos que están necesitando de Jesús. Entonces, 3. Aprendemos a vivir nuestra fe al mantener una vida de negación al yo personal. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros. Es algo que nos cuesta porque esta sociedad apunta continuamente al exitismo. Esta sociedad apunta constantemente a que tú logres los mayores objetivos y nos venden la imagen que si tú manejas tal vehículo tú vas a vivir de tal manera. Nos dice que si tú vistes tal ropa vas a actuar de esta manera o vas a vivir de esta manera. Se nos venden muchos estereotipos de cómo ser felices. Pero esos estereotipos de alguna manera están muy distorsionados con lo que realmente la palabra nos dice. Continuamente Jesús nos llama a negarnos. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con esta expresión? ¿A todos nos agrada tener reconocimiento o no? ¿Nos gusta que nos reconozcan? Necesitamos de alguna manera estímulo en la vida, el estímulo de los demás. Pero cuando Jesús usa esta expresión, Jesús planteó la negación a sí mismo como una condición indispensable para un verdadero cristiano o un verdadero discípulo de él mismo. El principio negación al yo tiene varios significados. Representa una rendición consciente al señorío de Cristo, en primer lugar. Destronar al yo y entronizar a Cristo en nuestra vida. Eso es. También es aborrecerse a uno mismo como principio rector en todos nuestros actos. Es decirse a uno mismo como principio rector en todos nuestros actos. Aborrecerse a uno mismo. Es decirse no a sí mismo en todos los momentos y sí a Cristo siempre. Esto es uno de los aspectos más difíciles de asumir en la vida cristiana. Porque a nuestra naturaleza humana le cuesta vaciarse a sí mismo para ser lleno de la gracia. Nos cuesta vaciarnos del yo. Nos cuesta vaciarnos de nuestro pecado, de las cosas que nos agradan o las cosas que nos gustan. Pareciera ser que olvidamos que el ser llamado cristiano es morir al viejo hombre. De hecho, cuando nos bautizamos, el símbolo del bautismo es la muerte al viejo hombre y la resurrección a la nueva vida. Constantemente en las Escrituras nos vamos a dar cuenta que el Evangelio tiene que ver con morir, con negarse. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso significa morir. Entonces vivimos nuestra fe al mantener una vida de negación al yo personal. Negarnos a nosotros mismos y aprender a vivir la gracia de Dios. Cierta vez un anciano dijo: yo asisto todos los días a mi funeral. Esta expresión aclara que se refiere a repudiar los caprichos del yo. La pregunta que siempre se nos hace: ¿qué haría usted o qué haría yo? ¿O qué harías tú si hoy fuese tu último día? ¿Qué harías? Cuando entendemos que seguir a Cristo significa abnegación, significa crucificar al yo, o negación mejor dicho, con sus pasiones carnales y con
el contagio mundano que no nos damos cuenta cómo nos aleja de la fe y de los principios de fe, porque parece tan gracioso. En Gálatas 2:20 Pablo se expresa así y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nuestra vida está crucificada juntamente con Cristo? ¿O nos bajamos la cruz constantemente? Pareciera ser que los cristianos de este tiempo muchas veces nos crucificamos, estamos crucificados con Cristo, pero en ocasiones pareciera ser que nos bajamos de la cruz. Amado, debemos aprender a vivir nuestra fe al llevar cada día, tomar nuestra cruz. Y la cruz no significa tu enfermedad, la cruz no significa ese familiar que te trae problemas o aquella persona que te causa dolor o tristeza. Esta es la cruz que llevo, por el hijo que tiene problemas, o la suegra o el suegro, o la esposa o el esposo, o la situación que te tocó vivir. Esa no es tu cruz. Lucas 9:23, recuerdo el pasaje, y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando se pregunta qué significa la cruz, generalmente se la identifica con los sufrimientos y los problemas, como decía. Pero no es así. El tomar la cruz significa compromiso. Los problemas que sufrimos, enfermedades, conflictos en el hogar o las situaciones que vivimos, no es la cruz que te tocó cargar, sino que son cargas, son problemas. Cuando entendemos que tomar la cruz significa que Cristo cargó su cruz, cada discípulo, y como cada discípulo, nosotros, discípulos de Jesús, debemos aprender a caminar cada día, a tomar la cruz del compromiso, de entender que el cristianismo no es un simple eslogan o una simple frase bonita o simplemente acciones para que el mundo nos vea. El ser cristiano significa entender el sacrificio, aunque cause dolor o dificultades de seguir a Jesús. Tomar la cruz de Cristo tiene varios significados entonces. Significa pagar un precio por hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Jesús fue 100% hombre, pero 100% divino. Y su humanidad quizás no quería pasar por la cruz. Pero Él, sobre todas las cosas, quería hacer la voluntad de Dios. Y no necesariamente hacer la voluntad de Dios muchas veces es momento de sentirse bien. Jesús no nos manda a ser populares. Él nos manda a ser íntegros. Hay una gran diferencia entre ser historia y ser noticia. Si tú quieres ser noticia, asalta un banco y que te pillen. Te prometo que vas a salir en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, y te vas a hacer famoso por un día, o dependiendo de lo cuánto te robes, vas a ser famoso por mucho tiempo. Eso es hacer noticia. Pero si quieres hacer historia, contribuye, marca la vida de personas para bien. Influye en las personas. Influye en otros. Que tu vida sea de inspiración para otros. Y eso, aunque podamos morir o partir, queda no solamente en la retina, sino en la mente de las personas. Entonces,
tomar la cruz puede significarse, dentro de muchas cosas, hacer la voluntad de Dios y pagar el precio de lo que significa hacer la voluntad de Dios. Significa la deshonra, los desaires y el reproche por causa de la fe en Cristo. Muchos se van a burlar de ti, muchos te van a cuestionar y muchos van a tratar de provocarte. Pero el tomar tu cruz significa buscarle. Significa también padecer y sufrir la burla y el desprecio por no participar de las obras de la carne y no seguir la corriente de este mundo. Significa una vida de sacrificio para que otros se beneficien espiritualmente y crezcan en el conocimiento de Dios. Caminar una milla más, poner la otra mejilla en muchas ocasiones. Seguir a Jesús y tomar la cruz significa mirar a la gente con amor y con compasión. Sin cruz no hay marcas. Sin cruz no hay sacrificio. Sin cruz no hay compromiso. Nuestra vida de compromiso con Cristo no debe ser un simple. No podemos ser simples seguidores o fans de Jesús. Debe llegar a la medida que Él propone, que seamos verdaderamente sus discípulos. El ejemplo de los apóstoles fue de sacrificio al dar su vida en un esfuerzo por cumplir con su compromiso de ser discípulos de Cristo y lo lograron. En este desafío se extiende a todas las generaciones, discípulos, antes que meros seguidores, antes que meros fans. Escojamos el mejor camino, que es identificarnos con las marcas de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo de Jesús. Vive tu fe significa compromiso. Vive tu fe significa ser consecuentes con lo que creemos y vivimos. Recuerda que un discípulo obedece, se sujeta, se niega, renuncia, busca, porque manifiesta el reino de Dios en su vida. Vive tu fe. En ocasiones nos cuesta vivir la fe. ¿No es fácil? No es fácil vivir la fe, amados. Pareciera ser que lo que he predicado puede ser muy alto para algunos. Y pueden decir, quizás, me cuesta cumplirlo. Déjeme decirle que a mí también me cuesta muchas veces. Y todos los días me esfuerzo por querer ser un discípulo de Jesús y vivir mi fe. Y quizás usted está viviendo una crisis de fe, y esta crisis de fe es por situaciones que él ha vivido, que no sabe por qué, no entiende por qué está viviendo lo que vive, y se ha enojado con Dios, y se ha enojado con la gente, y se ha enojado con los cristianos mismos. Pero déjeme decirle que Dios va a tocar su corazón a través del Espíritu Santo. Vivimos la era de la gracia, y en el nombre de Jesús, para ti que estás con una fe débil, para ti que estás con una fe quizás en crisis, para ti que estás enojado con Dios, en el nombre de Jesús, yo te invito a que aprendas a ver a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús, y tengo la plena certeza que Dios va a tocar tu corazón y va a mover la creación a favor tuyo para animarte, para sostenerte y para levantar tus brazos. Para ti que tu fe está firme, recuerda que la fe es para compartirla con otros. La llenura del Espíritu Santo es porque continuamente nos estamos llenando. Nos vaciamos y nos llenamos, nos vaciamos y nos llenamos, nos vaciamos para bendecir, nos llenamos y somos bendecidos, y nos vaciamos nuevamente para bendecir. Esa debe ser la constante. Yo quiero invitarte a que te aferres a Jesús, a que tomes a Jesús de la mano. Llámanos o escríbanos. Síganos a través de las redes sociales. Busque del Señor a través también de nuestra página web www.amisadai.cl, a través de Amisadai TV en YouTube, y a través de Iglesia Amisadai Antofagasta en Instagram, o Iglesia Amisadai en Facebook. Que Dios le bendiga
Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor y por darnos el privilegio de buscarte y conocerte. Enséñanos a aprender a vivir una fe que deje huella y que sea fortalecida día a día. Anima y levanta los brazos de aquellos que están viviendo crisis de fe y aquellos que están lejos o necesitan volver a ti y reconciliarse. Espíritu Santo, toca los corazones. Espíritu Santo, ministra las vidas. Espíritu Santo, empieza a producir libertad ahora en las vidas y en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Somos iglesia. Somos Amisadai. Bendecidos.